CXO Community. Y aplicaciones funcionando en otro data center, no solo apagado esperando que algo suceda más grande. En cuanto a números, como para tener una idea, bueno, ya comenté que hay alrededor de 10 convenios tecnológicos con otros organismos, hay 16.500 usuarios ya quedó desactualizada, o sea que empleados del PAMI, o sea que utilizan los servicios de bioinformática y servicios de aplicaciones internas en todo el país. Tenemos alrededor de lo que es el call center de PAMI Escucha, hay 900 edificios, no todos están unidos a la red por una red buena, digamos, en el sentido de MPLS o Relay o LAN-to-LAN, pero algunos tienen ADSL también para reunirse, pues son por ahí edificios que están dentro de otros edificios, son una o dos PCs. Después lo que son los call centers también, lo que es PAMI Escucha tenemos en dos o tres edificios tenemos 140 puestos, lo mismo para lo que es la central de ambulancias. Las ambulancias tienen todo control por GPS, sabemos en qué lugar está la ambulancia en cada momento, como para poder hacer todo el delivery y el despacho de las mismas. Y bueno, con respecto a los hospitales, que son hospitales enormes, son hospitales en total, hay 600 camas de todos los hospitales. Con respecto a la red interna, hay 700 nodos conectados, de los cuales hay alrededor, solo de MPLS, 50 GB de ancho de banda que ingresan a los dos data centers. O sea, algunos datos también más, esto puede quedar de referencia, hay alrededor de 80 aplicaciones, obviamente esas aplicaciones con muchos módulos internos, pero digamos a grandes rasgos son 80 aplicaciones, de las cuales las que son prioritarias son alrededor de 10, o sea que se llama el core del PAMI, entre ellas SAP, todo lo que es la atención al afiliado, todo lo que es la liquidación a las prestaciones, todo lo que es, en este caso, la salida de medicamentos, porque el PAMI tiene una prestación que da los medicamentos gratuitos a cierto grupo de afiliados que es bastante grande. Ese grupo está alrededor de 1,5 millones de afiliados, tiene un límite, pero da bastante, y lo que es la salida de medicamentos también nos permite poder dar esos medicamentos y asegurar que esos medicamentos provienen y no fueron adulterados en el medio o no fueron vendidos dos veces. Es un tema importante. En cuanto a la infraestructura, tenemos 500 servidores, principalmente Linux, digamos la plataforma. También hay mucho Microsoft, todo lo que es arquitectura es Intel. Y digamos, en cuanto a virtualización, tenemos prácticamente el 90% virtualizado. O sea, ya queda muy poco no virtualizado. Algunas bases de datos todavía no quedan virtualizado, el resto está todo virtualizado. Corriendo sobre 4 storage, con alrededor de 500 teras de almacenamiento, y que la verdad que es lo que más rápido tenemos que comprar. La verdad que crecen los datos de manera increíble, o sea, muy rápido están creciendo los datos. Y las máquinas virtuales también, digamos, tenemos un rate de casi, no sé, el último mes creamos 50 máquinas virtuales en una semana, en un mes nada más. O sea, bueno, fue que salieron muchas aplicaciones juntas también. Pero bueno, por cada aplicación son 4 entornos, si es muy prioritaria, tiene un entorno de performance, eso hace que ese número cada vez vaya creciendo más. Con respecto a lo que es la red y seguridad, tenemos firewalls, IPS, todo lo que es Web Application Firewall, tenemos un firewall de capa más alta, los balancers, y estamos terminando de implementar una red de 10 GB en todo el data center y el data center secundario. Como lo vi que lo presentaban bastante en otros lugares también, digamos, cuando entré hicimos un plan estratégico de IT de acá a 4 años. Digamos, a mí, el día que entré al PAMI, me dijeron, ¿cómo verían? Yo realmente veo la infraestructura como un servicio, veo una infraestructura como un cloud. O sea, considero que en algunos organismos no se puede hablar de esa palabra es EPLEF, no importa. Yo veo que se puede manejar la infraestructura, se puede dar servicio y gestionar la infraestructura como un cloud. ¿A qué me refiero con un cloud? Algo que me permita, primero, aprovisionar servicios rápidamente. Segundo, ser flexible, poder autoescalar y escalar a demanda. Entonces, una de las primeras iniciativas dentro del plan estratégico de TI, dentro del primer objetivo, es la optimización de los recursos de TICS. Digamos, todo el plan estratégico está guiado desde la visión del organismo, los 3 objetivos que ahí describo, que es una optimización de recursos de TICS, lo que es integración de aplicaciones. Digamos, yo tenía muchas aplicaciones, pero realmente no estaban correctamente integradas. Digamos, eso es un foco que estamos haciendo muy fuerte, es empezar a
manejar la integración, dejar de duplicar información entre diferentes, dejar que todas las aplicaciones le peguen una misma base de datos que también da servicios, y quizás a veces de tanto que le pegan otras aplicaciones empieza a andar un poco más lento. Y como último, lo que era el objetivo final fue continuidad de servicios TI y resguardo de información. O sea, esto tiene que ver con construir un data center de un Tier 3, que estamos prácticamente a un 95% de cumplirlo, y tener un data center de contingencia, que eso ya lo tenemos. Ya podemos decir que eso ya está. Digamos. Dentro de acá, esos 3 objetivos, tenemos una serie de iniciativas que van cumpliendo esos objetivos y lo vamos midiendo año a año. Con respecto al caso de estudio con el que venimos a hablar, ya vamos a ver el videito como para darle. Es mucho mejor, mucho más divertido y mucho menos aburrido que lo diga, que explique, que es mucho más fácil verlo en el video. Sí, todo. Esas cosas pasan. Tiene flash. Puede pasar que no tenga flash en un browser. Tengo los tres. Los 3, alguno lo va a tener. El Chrome, vamos a probar la tercera. No me gusta usar el Chrome. No tiene. Bueno, Abrir. La presentación del sistema. Queda la música de fondo, pero digamos, como pueden observar, es una presentación bien funcional de lo que hace el sistema, o sea, cómo a través de la trazabilidad podemos manejar en tiempo real en dónde está la cajita del medicamento, o sea, desde que se fabrica en el laboratorio, cómo van los distribuidores a las farmacias, y de las farmacias puede ir a un centro asistencial, un hospital o a las personas. Pero todo eso, en cada momento que esa cajita viaja, lo que tiene que hacer se informa a una base de datos centralizada. Esa base de datos centralizada puede ser accedida a través de una pantalla web, de acuerdo al volumen de cajitas que haya que mover, o de medicamentos que haya que mover, va a ser manual. O también hay una serie de web services para poder automatizarlo. Hay laboratorios que directamente desde su sistema por ejemplo, SAP o su sistema core de manejo de medicamentos, directamente informan el movimiento. Y mismo de otro lado, el distribuidor o las farmacias o los hospitales
hacen el recibo de ese medicamento. Obviamente puede pasar que en cada momento que hay un envío o se puede recibir, siempre hay una validación y el sistema puede pararlo, o sea, puede decir no pasa la validación y explica por qué. O sea, de dónde viene todo el control, o sea, que esto es lo que nos da mayor transparencia, evita fraudes, evita que los medicamentos vengan pastillas que salen 50.000 pesos, o sea, vengan rellenas de agua. O sea, esto realmente ataca a un grupo en el cual el PAMI realmente también está muy interesado, porque muchos de los afiliados consumen esos medicamentos. PAMI invierte anualmente alrededor de 100.000 millones de pesos en medicamentos, y obviamente no hay nada peor que invertir en un medicamento que no sirva, o sea, que no cumple su función, que esté vencido, que no haya seguido la cadena de frío. Obviamente la cadena de frío no lo sigue el sistema, pero sí puede saber si ese medicamento viene de un origen determinado. Ahora bien, vamos a hacerle algunos slides del sistema, como para que lo tengan. Digamos, esa es la cadena, o sea, el laboratorio, distribuidor, droguería, farmacia, persona o, bueno, el prescriptor, quién es el que manda la receta. Bueno, está todo monitoreado en tiempo real, hay una serie de tableros de control que permiten ver la evolución. Hay tableros con Google Maps que permiten ir viendo dónde está el medicamento en cada lugar, o ver también transiciones de punto a punto para ver que no se esté, digamos, ver de dónde está yendo el medicamento. Y acá está lo que les comentaba, el tema del funcionamiento. O sea, puede ser a través de un operador, puede ser a través de web service, o cualquiera de las posibilidades. O sea, hoy la verdad que el sistema está trabajando para algunos, no para todas las... no está funcionando para todas las monodrogas, sino que está para un set reducido. Pero de a poco se está empezando a incrementar en la cantidad de medicamentos que van a ser trazados. ¿Cuáles fueron los grandes desafíos para poder encarar un proyecto de pasar a tener aplicaciones, o principalmente aplicaciones que eran más orientadas al horario de oficina, un horario, no sé, realmente el PAMI realmente funciona, los sistemas fuertes funcionan de 7 de la mañana a 12 del mediodía. O sea, fuera de eso realmente no hay demasiadas transacciones. Sí, en esas horas hay 1 millón de transacciones por sistema prácticamente. O sea, 1 millón, o sea, transacciones con la base de datos. Pero pasa eso, y la verdad que los 6 nodos del clúster que estaban procesando todo eso, realmente no funcionan. No se le envía ni un solo pedido más. Entonces, ¿cómo pasamos de pensar en sistemas orientados a la atención al afiliado a pensar en sistemas de que tenían que estar disponibles 24/7? Y sobre todo también el tema de uno de los grandes desafíos que tuvimos fue cómo cambiamos la filosofía del equipo totalmente orientado cambiar la filosofía a orientar la infraestructura a nivel de servicios. O sea, que no importase que este sea un sistema para ANMAT o para PAMI o para alguna otra dependencia. Era un servicio que tenía que tener un SLA. Ahí es donde estuvo el mayor desafío, poder asignar las prioridades al delivery de estos servicios orientado al servicio. Este servicio de la trazabilidad de medicamentos que tenía SLAs completamente distintos a los que ya existían. O sea, prácticamente el equipo de tecnología estaba todo el tiempo, estaba solo a la mañana prácticamente, o sea, porque era el momento donde estaban los problemas. Después de ahí no había nada, o sea, cómo tuvimos que adaptar los equipos, cómo tuvimos que armar un equipo de 24/7, o sea, y hacerlo funcionar. Armado estaba, pero hacerlo funcionar realmente, que sepa que pueda monitorear todo lo que estaba pasando, que pueda animarse a meterse y poder solucionar el problema sin tener que ir al ingeniero que lo hizo. Ese era como fue un desafío muy grande, cómo cambiar esa rueda. Es decir, a ver, yo soy una gerencia dentro del instituto, no me importa a quién le estoy dando el servicio, me importa el servicio en particular. O sea, y cada servicio tiene su prioridad, su SLA. O sea, esa fue la gran... separar un poquito del organismo en sí, decir, bueno, yo soy un organismo que da servicios. O sea, independientemente de quién se lo doy, soy un organismo que da servicios, ¿cómo los doy? A la perfección, siendo eficiente. Esos fueron los grandes desafíos que tuvimos que
tuvimos que hacer y decir, y obviamente hacer que el equipo lo entienda, o sea, y trabaje en consecuencia. Sí nos sirvió trazabilidad de medicamentos, o sea, para realmente unificar la infraestructura, unificar la arquitectura empresarial del instituto, o sea, nos sirvió como motor para unificar y definir una arquitectura de referencia que nos permita replicarla en meses, que fue lo que hicimos. O sea, luego de este caso, o sea, había otros casos en el medio, todo el aprendizaje que hubo, llegó a medicamentos fue como su pico máximo, y de ahí pudimos lograr definir la arquitectura de referencia que fue replicada al resto de los sistemas del instituto. Teniendo muy en cuenta, para el caso de trazabilidad, lo que era la escalabilidad, la posibilidad de procesar 10.000 transacciones por segundo, o sea, pedidos, movimientos de medicamentos. Lo que pasaba mucho también era, no todos muchos agentes de la medicina, o sea, lo que hacían era subcontratar a empresas, y esas empresas concentraban toda la información y después te la tiraban toda de una en una bomba. O sea, entonces, desde los funcionarios uno piensa, bueno, vas a ir el camión con los medicamentos, ahí te mandan el pedido de autorización. Cuando llega te lo mandan, ¿no? Lo que pasaba acá era que por ahí consolidaban todo eso y a toda la noche nos mataban. O sea, fue encontrarle la vuelta, o sea, y ver de qué manera escalábamos el sistema de manera automática. Tenemos unas cosas que, requerimientos de performance muy altos, de los cuales no estamos acostumbrados. La disponibilidad, terrible, o sea, disponibilidad 24% es real. O sea, no podíamos dejar de no poder otorgar un medicamento a una persona que tiene una enfermedad muy grande en una farmacia porque el sistema estaba caído. O sea, eran temas que obviamente no estamos acostumbrados. O sea, y por último, todo lo que es seguridad. Digamos, cómo asegurar que esa información no se filtre, o sea, cómo asegurar de que la seguridad también es desde el punto de vista de la continuidad del servicio. O sea, siempre la disponibilidad y la seguridad están muy de la mano, porque realmente uno evita que se fugue la información, pero por otro lado también es importante que, queriéndote meterse para sacar información, te terminen volteando el sistema, y eso tuvimos que tomar acciones muy concretas con respecto a la seguridad. Y obviamente cambiar el paradigma, obviamente se lo dije, como me decían cuando entré Juancito Cloud, o sea, cambiar ese paradigma de trabajar orientado al servicio, trabajar orientado al SLA, trabajar orientado al ticketing. O sea, fue un cambio muy grande que tuvimos que hacer de eliminar la teoría del mail, o sea, todo lo se hace a través de un mail, sino pasar a un sistema de ticketing, que ese sistema de ticketing tenga definido una prioridad, tenga definido un grupo, y también lo que logramos hacer también es integrar todo lo que fue la herramienta de monitoreo, de servicios, chequeos, con una herramienta de ticketing, para que automáticamente levante una tarea, inicie un trabajo de manera automática. O sea, y no esperar a que el usuario se dé cuenta de que está caído algo para poder trabajar en él. ¿Cómo fue la evolución tecnológica? Y ahora venimos más a los fierros. O sea, ¿cómo fue la evolución? O sea, no necesariamente no hay fechas puntuales, sino que fue cómo fuimos trabajando. O sea, que desde dónde entramos, desde dónde empezamos. O sea, así empezamos. O sea, era un firewall que venían todos los requerimientos de web service y web, que entraban a 2 servidores, o sea, principales, de frontend. O sea, 2 servidores, un servidor atendía todo lo que son los usuarios web, y otro servidor atendía todo lo que son los usuarios web service. Y a su vez teníamos una base de datos, no en alta disponibilidad, sino una base de datos replicándose, y en caso de que la primera base de datos se caía, la otra a través de una tecnología que es DataGuard de Oracle se levantaba, pero tenía su delay. Así fue como empezamos, y con backup. O sea, enseguida la primera iteración fue ya mejorar, siempre con estas 3 variables: seguridad, performance, escalabilidad y disponibilidad. Ahora vamos a ir viendo punto por punto, digamos, esto lo dejo como en principio. Lo que hicimos muy fuerte fue lo que fue mejorar lo que era la base de datos, o sea, dejar un clúster real de base de datos, y la parte de monitoreo, o sea, a enterarnos primero nosotros que los servicios nos estaban dando y no por el tercero. Y por supuesto también todo lo que era la unificación de redes, IPS y la parte de seguridad, muy fuerte lo hicimos al principio. Después empezamos a trabajar ya en la alta disponibilidad entre data centers, montar un segundo data center, empezar a balancear, empezar a agregar nodos de procesamiento y fortalecer la redundancia a nivel eléctrica. O sea, estábamos en el medio de la construcción de una sala cofre, con pasar de consumir 200 kVA a 1 mega. O sea, bueno, en esto cayó en la volteada también este sistema de tener una redundancia eléctrica de N+1. En la tercera iteración ya
empezamos a trabajar con mayor... todo, cuando uno va mejorando a nivel, va agregando servicios, va agregando IPS, WAF, firewalls, load balancers, clusters, va agrandando la infraestructura. Todo muy lindo, ¿por qué? Porque cumplís con los requerimientos de seguridad, de disponibilidad, de performance. Pero ¿qué es lo que pasa cuando agregás más bichos al ecosistema? Sos más lento para responder, porque cada cosa que haces tenés que hacerlo más veces. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, vamos a empezar a automatizar los despliegues, vamos a empezar ¿cómo se llama? Digamos, a orquestar, a automatizar lo que es la infraestructura. Eso fue lo que pasó prácticamente en la tercera iteración. Y la cuarta, que es la que estamos trabajando ahora, ya tenemos en prueba, estamos por salir, digamos, algunos ya están más cerca de salir que otros, pero esto como que vean un ejemplo. Acá claramente tenemos el caso inicial, donde teníamos backup, teníamos alta disponibilidad en lo que era la base de datos, pero obviamente esa alta disponibilidad, el tiempo de recupero de esa alta disponibilidad no era inmediata, o sea, como se necesitaba. La primera iteración lo que hicimos fue, primero queríamos darnos cuenta nosotros que los sistemas estaban caídos, entonces pusimos un sistema de monitoreo atado a un sistema de ticketing. Entonces, a través de una implementación de Nagios, o sea que es un sistema de monitoreo open source, muy conocido, muy utilizado, le dimos una vuelta para poder monitorear todos los servicios. Servicios desde el aire acondicionado hasta la aplicación funcionando. O sea, pegarle una URL y que esa URL devuelva algo diciéndome si estoy vivo. O sea, de ahí todo. Routers, switches, servidores físicos, entornos de virtualización, máquinas virtuales, middleware, todo lo que necesitamos para asegurarnos que esa aplicación estaba funcionando. El segundo punto fue poner en clúster la base de datos. O sea, la base de datos estaba corriendo en una versión 10, lo pasamos a Oracle 11 y lo pusimos en RAC, la tecnología de clúster y alta disponibilidad de Oracle. Fue un paso importantísimo. Y también lo que hicimos fue unificar las redes. No unificar las redes, porque cuando se pensó este proyecto se pensó como redes separadas, son cosas totalmente independientes. Lo que hicimos fue utilizar los mismos equipos, o sea, de todo el instituto, o sea, poner un firewall de primera generación, con alta disponibilidad, agregar un IPS, o sea, que ya estaba funcionando pero no estaba unificado con la red del instituto, y realmente armar los 4 bloques que te piden armar, o sea, el bloque de tu WAN, el bloque de tu LAN, el bloque de tu data center y el bloque de administración. Eso lo tuvimos, fue un trabajo muy fuerte en el cual tuvimos que trabajar y obviamente eso nos dio mayor seguridad desde el punto de vista de poder detectar ataques como hace el IPS, un firewall en alta disponibilidad, etc. Como modo de uno de los grandes puntos en esta primera iteración fue el sistema de monitoreo en tiempo real, o sea, monitorear todos los servicios, o sea, en este caso no es el sistema de trazabilidad, pero ahí estamos monitoreando la red punto a punto. Esto fue hoy en la mañana. Se vea que ahí hay un OGL de corrientes, alguna agencia estaba caída, o sea, pero bueno, eso es lo que nos avisa. En cuanto detectamos algo que está caído, ya mismo entendemos cuál es y llamamos al proveedor. O sea, en este caso seguro que fue un sponsor de acá, del norte, así. Pero bueno, digamos, esta herramienta lo que nos permitió fue tener un equipo 24/7 mirando la infraestructura, chequeando que nada pase, o sea, y si pasa algo, saber qué hacer. Y tenían todo scripteado, o sea, quiere decir, bueno, si salta tal alarma, esto lo tenés que hacer todo escrito. Ese fue nuestro nivel 1. Fue lo que tuvimos que hacer de inmediato, y tener un equipo 24/7. Son 4 personas por turno, son 5 turnos, son 20 personas todo el tiempo. Bien, mirando estas consolas. Ese es el NOC en el cual estamos trabajando. Y obviamente este es el mismo equipo que está todo el tiempo mirando qué es lo que está pasando, todos los chequeos. O sea, y si algún chequeo falla, se levanta un ticket, se le asigna al pool de operadores que está asignado y ese operador sabe qué hacer. Si lo puede resolver, lo resuelve, si no, lo escala al siguiente nivel. Hoy estamos teniendo alrededor de 1000 incidencias diarias. O sea, alrededor del 40% de las incidencias son de la red. O sea, no necesariamente es un problema de los proveedores. Muchas veces pasa que la gente se va no sé, a una agencia en Córdoba, Santiago del Estero, se va a dormir la siesta, pagan la térmica. A nosotros se nos dispara que se cayó la red. Entonces, ¿qué haces ahí? Llamás, no hay nadie. Entonces, primero te quejas con el proveedor, obviamente. El proveedor te dice, che, no tenemos link del otro lado, bueno, debe ser esto. Y lo que tuvimos que ir haciendo a lo largo de este tiempo fue
darle lógica a la herramienta de monitoreo para que aprenda que ciertos chequeos en ciertos momentos no los tenga que hacer. O sea, fue como tuvimos que ir armando y customizándolo porque si no se disparaban alertas todo el tiempo. La segunda iteración ya fue un poco más a nivel de alta disponibilidad, donde pusimos en primer paso un load balancer también en alta disponibilidad, también un Cisco Ace, que lo pusimos en alta disponibilidad a medida que íbamos teniendo energía, que es una cosa que también tuvimos que sufrir, o sea, no tener la energía disponible o la refrigeración disponible para prender un Cisco 6500, o sea que es un bicho de casta del piso que genera una cantidad de calor enorme, o sea, bueno, o poder poner, a medida que se iba construyendo el data center también había que pasar refuerzos de losa, bueno, todas las cosas que hemos vivido quedarán en la memoria muy fuerte. Bueno, una de las grandes fue poner el load balancing y hacer el offloading del SSL. O sea, todos los pedidos SSL terminan en el load balancer y todo lo que va por abajo va con un SSL muchísimo de menor bits, o sea, de menor inscripción, lo cual hizo que estos servidores procesen mucho menos. Y el otro gran cambio que hicimos en esta subiteración fue tener un data center replicado. No estaba en alta disponibilidad, en el sentido que está todo el tiempo replicando, o sea, las máquinas virtuales las tenemos replicadas por storage y todo lo que es la base de datos también replicado a través de Oracle Data Lab, que es un y acá tenemos un rack también de Oracle esperando que esta capa falle. En cuanto si esta capa falla, estos automáticamente se empiezan a mirar acá. Si esta capa falla, manualmente hay que activarla del otro lado. Eso fue lo que hicimos. Tenemos replicado los load balancers de los dos lados, lo cual nos permite salir menos de 2 horas en otro edificio, ante una catástrofe obviamente. Pero fue ya un punto importantísimo, poder tener 2 enlaces de data center, dos data centers operando. En cuanto a conectividad, son 2 enlaces de DWDM de 1 GB y 2 enlaces de LAN to LAN de 1 GB. Lo que es replicación de storage va por el DWDM y lo que es Data Lab va por Ethernet, digamos, por LAN to LAN. Un punto importante en esta segunda iteración fue la gestión eléctrica, o sea, tuvimos en el medio de salir con traza, estaba planificado, como parte de la construcción de la obra era tener redundancia eléctrica real, o sea, de tener o sea, hoy uno cuando diseña un data center siempre tiene lo que viene del utility de Sur, en nuestro caso, o el grupo de electrógeno. Eso va a un tablero y ese tablero de alguna manera le da electricidad tanto a las UPS para la energía estabilizada como a la refrigeración. Entonces, primero lo que tuvimos que hacer es tener redundancia a nivel de grupo electrógeno. Lo que nos pasó en un momento que era tanto lo que habíamos encendido que el grupo electrógeno que teníamos no nos daba para soportar esa cantidad de servicios. Entonces teníamos que empezar a apagar máquinas cuando se cortaba la luz. O sea, realmente porque no teníamos un grupo electrógeno de 100 kVA, era muy poco. O sea, ahora tenemos 2 grupos electrógenos de 700 kVA funcionando. Después todo lo que es la potencia, también es muy importante, los tableros. O sea, hoy los tableros tienen 2 fuentes, por un tablero una fase o la otra. Entonces lo que nos permitió también fue poder hacer uso o tener mantenimiento concurrente de una UPS o de un grupo electrógeno o de un tablero sin necesidad de bajar el servicio. O sea, creo que ya podría decir que hace 1 año y medio que no tenemos que hacer una bajada de data center planificada para hacer algún cambio eléctrico. O sea, gracias a poder tener esta redundancia eléctrica tan fuerte. Ahora vamos por la redundancia refrigeración. O sea, estamos esperando que de Sur nos termine de construir una cámara de media tensión. Pero bueno, ahora estamos bien, por suerte, lo que fue la redundancia eléctrica. Estas son fotos de la parte más arriba, son tableros. Lo más aburrido cuando se hace una visita en el data center, más aburrido es visitar la sala de APS. Es un ruido feo, pero bueno, eso es justo de tableros y transformadores. Y acá están los 2 grupos electrógenos de 700 kVA. O sea, no trabajan, o sea, de acuerdo a la carga, pueden trabajar juntos para dar un poco de tensión cada uno, o dependiendo de la carga, con uno solo te sirve y si ese falla, automáticamente se prende el otro. Siempre tenés los UPS que te mantienen el tiempo. Tercera iteración, ya empezamos, como les comentaba, a desplegar
aplicaciones de manera automática. O sea, ¿qué es lo que nos pasaba? O sea, sí, cada vez que teníamos que hacer desplegar una nueva aplicación, agregar un nodo en una nueva aplicación, pasaba que teníamos que desplegar la aplicación en cada vez más nodos, agregar load balancing, o sea, cuanto mejoramos la performance, siempre tardamos más en dar nuevos servicios. O sea, en los últimos años hemos lanzado alrededor de 30 aplicaciones más aparte de trazabilidad. Entonces, es importantísimo entender que hay que buscar la vuelta a nivel de automatización. Aparte, despliegues se hacen todo el tiempo, o sea, un despliegue por semana siempre hay. Entonces, si no lo tienes automatizado, no hay manera de que puedas lograrlo. No solo eso, sino el error humano. Estaba cansado de que el desarrollador se pelee con el de operaciones, y el de operaciones diga que el desarrollador no sabe nada, y cuando hay un problema, los dos dicen, fuiste vos, no fuiste vos. No. La única manera que pudimos lograrlo y que haya paz entre esos dos equipos es a través de la automatización de despliegue de las aplicaciones. Obviamente todavía falta mucho más, porque también las bases de datos no son muy amigas para este tipo de cosas, pero bueno, ya llegaremos el tiempo en que eliminemos las bases de datos. Sí. Tenemos 5. Dale. ¿Sí? Yo sé que es más apasionado porque estamos todos en silencio. ¿Cómo hiciste todo esto en tan poco tiempo? Pero vos. Después tenemos lo que es los application servers, los pusimos en alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Esto es, tenemos monitores en los load balancers que van contando las transacciones por segundo que vamos sacando, y en base a eso automatizamos la creación de nuevos nodos dentro del clúster. Entonces, cualquier nodo que tengamos que hacer para bajar de versión o algún problema, un problema de memoria de Java, muy común, automáticamente no necesitamos bajar el servicio porque tenemos un balanceador de carga que va tirando, y en base a las alarmas que nos da el load balancer vamos generando más nodos. O sea, hoy la verdad el tiempo de aprovisionamiento de un nodo nuevo realmente lo tenemos en 1 hora. O sea, hay que agregar un nodo a la granja, en 1 hora lo hacemos. Todavía es manual. Esto es el próximo slide. Te voy a contar cómo lo voy a automatizar. Lo vamos a automatizar. Y por último, también activamos, soy un gran enemigo de las bases de datos relacionales, las odio realmente, si las podría sacar las sacaría, pero lo que nos pasa también mucho es que estas bases de datos están transaccionando mucho, son servidores muy fuertes, unos servidores más grandes de Intel que hay, pero igualmente también se quedan sin recursos a veces. Entonces lo que nos pasa es que los reportes fuertes que pegan acá nos mataban el online. O sea, quizás algunos reportes hacían que la validación de un medicamento tarde. Entonces lo que hicimos fue activar estos servidores, una tecnología que se llama Active Data Guard, que podemos en modo lectura leer lo que hay acá. O sea, hay un pequeño delay. O sea, el delay pueden ser segundos, en algunos casos minutos, de acuerdo a cómo lo configures, pero los reportes los tiramos acá directamente. El ETL de lo que es Business Intelligence va acá también. Eso lo que nos hizo, nos bajó mucho los tiempos en el online. Y por último, ¿qué es lo que se viene? Digamos, ¿qué es lo que estamos terminando de cerrar? Es lo que es la automatización de la infraestructura, una herramienta open source llamada Puppet, que lo que nos permite es volver a los administradores de servidores, volverlos programadores. O sea, que las personas programen su infraestructura. O sea, que puedan decir, crear un nuevo servidor a través de una línea de código, muy entendible para él. O sea, hay lenguajes como Ruby, que están pensadas estas plataformas que nos van a permitir que un administrador de servidor pueda programar la infraestructura y tirar comandos y no hacer cosas. O sea, decir, bueno, yo programo la creación de un load balancer. O sea, lo que hicimos fue, el load balancer lo están monitoreándolo, y en base a la cantidad de requerimientos que está tirando el load balancer, poder agregar un nodo de cluster. Todo de manera automatizada. ¿Por qué? Porque esa herramienta de orquestación se comunica con BitSphere, que es la plataforma del SX de VMware. Se comunica con los Linux, que son todas las plataformas Linux, y nos permite poder a la demanda subir y bajar nodos. Otra cosa que también estamos terminando de cerrar es todo lo que es el SSO a nivel de Web Services. Hoy, cada vez que la persona tiene que informar, se autentica, y eso realmente nos genera y nos pueden ataques, muchas veces nos terminan impactando. Si no lo agarra el IPS, tenemos que buscar la vuelta para poder autenticar y poner un firewall de capa 7, digamos. Es un producto, un firewall de XML se llama, que lo que hacen es procesar XML a nivel de hardware
y lo que hacen es la autenticación. Estamos pasando un modelo con SAML 2.0 que lo que permite es que el usuario pide un token y con ese token haga todas las transacciones. Y podríamos llegar a hacer federación, o sea, identidades. Y por último, y ojalá lo logre, es eliminar los datos relacionales a través de una base de datos en memoria, una base de datos no SQL. Entonces es mi objetivo. Ahí ya me retiro si lo logro. Pero realmente sí estamos trabajando muy fuerte con las bases de datos no SQL. Son bases de datos que transaccionan muchísimo más rápido, que van muy fuerte con el modelo de trazabilidad por la cantidad de transacciones que tenemos que procesar concurrentemente. Que obviamente las bases de datos no SQL tienen su parte negativa, obviamente, que a veces no se comportan bien con el típico ACID de las bases relacionales. Pero si lo que tenemos que buscar es performance, alta disponibilidad, digamos, no hay manera. Digamos, aplicaciones como Facebook, Twitter no usan Oracle, seguro. O sea, usan este tipo de bases de datos diferentes, pensadas de manera distribuida, lo cual les va a permitir en algún momento poder procesar trazabilidad en los dos data centers y que a través de un Global Load Balancer podamos ir o por un lado o por el otro. No importa dónde entre la transacción se responde y las aplicaciones transaccionan contra la base de datos en memoria y no importa dónde entre, si entran allá, entran acá, no hay ningún inconveniente y de acuerdo a la cara los tenemos por un lado o para el otro. Es un poco lo que estamos terminando de cerrar en este mes. No, mes que viene, seguro. ¿Alguna pregunta? Sí. Tiempo de trazabilidad, desde que sale del laboratorio, producción o importación, hasta que llega a destino. Más o menos. Es una pregunta muy de negocio. La verdad que depende mucho del medicamento. En caso de oncológicos. No sabría responder. No hay No sé si hay una media. Habría que ver los reportes, pero no sabría responder. Es una pregunta muy de... El ANMAT seguramente tiene los reportes para saber cuándo están tardando, pero sí es una pregunta mucho más de negocio. O sea. Mucho más a nivel terrenal. Sí. Sale una cajita con un medicamento. ¿Cómo se le identifica? O sea, cuando pasa del laboratorio al distribuidor, ¿qué te dice que pasó del laboratorio al distribuidor? Digamos, no hay... O sea, RFID, código claro, barra, claro, ¿con qué materialmente? por suerte, digamos, no se obligó a usar ninguna de esas tecnologías. Cada uno puede usar la tecnología que quiera. O sea, puede usar RFID, puede usar la Matrix. Digamos, lo que sí hay una nomenclatura para los GLNs, que son definidos por GS1, digamos, que son los que sí tienen que tener un grupo de números de serie para poder enviar, o sea, generar esos números de serie y poder meterlos en el mercado. O sea, en la presentación de trazabilidad está explicado un poco más eso de las diferentes maneras, pero hay, nadie especifica ninguno en particular. ¿No hay normas? ¿Sí? ¿Existe una norma? ¿Cómo está el proceso de adopción del sistema de trazabilidad por parte de los hospitales públicos? Teniendo en cuenta que la situación es muy heterogénea, hospitales municipales, provinciales y con recursos completamente diferentes. Sí, la verdad que no tengo la cobertura real, realmente no está al 100. Realmente hay hospitales con buenos CEOs que lo hacen, como el Garrahan. Tenemos que ir. No lo tengo. ¿Cómo? Sobre todo el CEO de Garrahan. ¿Quién genera la identificación única, más allá de que esté estipulado por GS1, y quién está a cargo del repositorio único de esas identificaciones? Entiendo que la ANMAT es quien está a cargo de eso. La verdad que no sabría responder, es una pregunta muy de nuevo de negocio, pero no sabría decirte quién es el responsable. ¿Es ahí, sabes? Sí. ¿Quién es? El repositorio, o sea, tecnológicamente tenemos nosotros los responsables ANMAT y la generación es autónoma, cada uno registra, mira, este es el medicamento, se sabe la identidad de la persona y queda registrado. Está bien, pero lo genera el laboratorio y después se lo Claro, notifica o lo genera el laboratorio es el primero que lo genera. Exactamente. ¿Sí? Y después cada uno va diciendo, bueno, recibe el laboratorio y la cadena se va confirmando. Creo que Gustavo y el equipo se merecen un fuerte aplauso, me parece. Muy bien. Gustavo,
Gustavo, gracias. Como siempre presente. En el -2 un café tenemos. En 15 minutos bajamos, se viene un panelista y el panel de cierre. Gustavo, genio.